Hoy hay incluso muchos más recursos. Hoy la inteligencia artificial, usted pregunte por lo que no vea y rápidamente te entrega lo que tú quieras. Pero es que eso no es conocimiento, eso es información. El conocimiento es transformacional. Por eso hoy la gestión del conocimiento se hace vía experiencias de aprendizaje. Y en el mundo de las experiencias de aprendizaje el campo yo diría que es infinito, porque hay muchas maneras de exponer un ser humano o de que yo como persona me exponga para descubrir en una experiencia la riqueza de contenido que puede haber ahí. Y cada vez que yo vivo una experiencia me transformo. Hoy vamos a hablar sobre el poder del juego para transformarnos, no solamente a nivel personal, sino también profesional. ¿Cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña Arturo Penagos. Arturo es fundador de una empresa llamada Experience Steam, que se dedica al diseño de experiencias de aprendizaje a través de los videojuegos, pero además de eso, Arturo ha tenido varios puestos a nivel administrativo y se ha involucrado mucho en la academia y en la educación, siempre como un eje rector dentro de todo lo que ha desarrollado. Incluso ha acompañado a algunos de nuestros invitados a reinventarse, a encontrar su norte y a volver a emprender después de haber encontrado retos en sus vidas. Entonces, para nosotros es un honor poderte tener acá, poder disfrutar de esta conversación con vos. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Dispuesto a que compartamos ideas, conocimientos, pensamientos en este proceso que al final es como un proceso de co-creación, porque cada vez que uno habla y conversa como conversa, de las conversaciones siempre surgen nuevas miradas, nuevos retos, y eso es lo que espero que ocurra hoy en esta conversación. Súper. Muy bien, vamos a comenzar. Hay una cosa bien curiosa y que yo creo que tenemos en común, y es que a lo largo de nuestras carreras siempre la academia ha estado muy presente y nos hemos dado cuenta del poder transformador de compartir conocimiento. Incluso vos que has podido estar en esos puestos, por ejemplo, como decano de facultades en la universidad como EAFIT, en donde estuviste acompañando la Facultad de Administración, y desde esa experiencia también viste cómo esto podía empezar a nutrir los demás roles que asumías, por ejemplo en cargos directivos, en donde muy temprano te diste cuenta de algo que me parece que hay que destacar, y es que solo es posible contribuir a la transformación de los otros a partir de nuestra propia transformación. Y hoy pues nos damos cuenta que estamos viviendo en un contexto en donde es súper necesario continuar transformándonos a lo largo de nuestras vidas, y se hace necesario también para las empresas. Entonces yo te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cómo se logra desarrollar una mentalidad abierta a estos procesos de transformación que nos permita considerarnos aprendices eternos, como te consideras vos incluso, y que nos permita también desarrollar esas habilidades de resiliencia y de adaptación para seguir siendo relevantes? Siempre abierto a las experiencias, Carlos. Siempre abiertos a vivir la vida con intensidad. Siempre abiertos a salirnos de la monotonía. Siempre abiertos a experimentar, por ejemplo, en la vida laboral, todas las posibilidades, que son, o estoy en diferentes tipos de organizaciones, como me tocó a mí. Yo trabajé mucho tiempo en el sector educativo, pero me pasé y todavía me paseo en los distintos niveles de la educación, no solamente en la universidad. También soy directivo de un colegio pues muy importante de la ciudad hace más de 30 años. Entonces, esas experiencias disímiles de educación, combinadas con mi desempeño en la dirección de organizaciones o participando en grandes organizaciones en roles directivos, ese mix de experiencias, yo tengo que reconocer en esta etapa de mi vida que es lo que me ha dado la sabiduría que yo he alcanzado. Es eso, experimentar. ¿Cuándo vamos a terminar de experimentar? Yo creo que no voy a terminar de experimentar, porque para mí las experiencias son vida, son conocimiento, son energía.
ahí he encontrado yo el sentido y el significado de lo que hago en mi vida y el propósito de la organización que creé. Excelente. Que más adelante vamos a profundizar también en qué hacen y en varios aspectos de... algo que mencionas que me parece súper importante y es el tema de experimentar, aunque nosotros, por ejemplo, entendemos que experimentar precisamente se trata a veces de fallar rápido para aprender. Ajá. Hay mucha gente que no experimenta por miedo a fracasar o a fallar. ¿Cómo pueden combatir esa paradoja ahí? Lo primero que hay que trabajar es el miedo, Carlos. El miedo es la emoción que más nos limita como seres humanos. Y es un tema complejo porque no es sencillo. El miedo tiene en su conceptualización, pues desde el origen mismo del ser humano, en la génesis del ser humano, ya está instalado por allá en algún lugar del cerebro un miedo o un conjunto de miedos. Luego mi historia de vida también estuvo con muchos miedos. Voy a una anécdota chiquita, pero es que no me resisto a las ganas de poder ilustrar esto así. Cuando yo era niño, mi familia, pues, donde yo nací, donde mis padres me educaron, católica, en mi casa, había un cuadro donde estaba ejemplificado el cielo, el purgatorio y el infierno. Uh-huh. Que creo que es un cuadro que muchos colombianos lo tienen. O muchas personas a nivel de Latinoamérica. Y entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que cuando yo, según mis padres, me estaba manejando mal, entonces mi madre me cogía del brazo, me llevaba frente al cuadro y me decía, mira el infierno, mira para dónde te vas a ir si tú sigues comportándote como te comportas. Esa anécdota, y como esa, muchas más, que están muy de la mano de lo que es, pues, la formación religiosa judeocristiana, que está basada en el miedo, en los noes, son un gran limitante, Carlos, para tener esa apertura a las experiencias. Entonces, lo primero que uno debe trabajar es reconocerse en sus miedos. Alguien diría, en sus demonios. Sí, eso que tengo yo que me limita, y es una limitación que me pertenece, no le pertenece a nadie, para innovar, para crear, para modificar, para hacer cosas distintas, para proponer otras formas de desarrollar negocios. Entonces yo respondería a tu pregunta remitiéndome a que busquemos como punto de partida esa emoción del miedo que habita en mí como lo que me limita para ser el ser humano que yo quiero ser, el emprendedor que yo quiero ser, el empresario que yo quiero llegar a ser. Está ahí, cobijado por esa emoción. Súper. Quisiera tocar un tema a raíz de lo que dices, y es, creo que también tienes una visión privilegiada de un tema, y es al estar involucrado en temas de educación, no solamente educación superior, sino también educación primaria, y al estar involucrado en temas de educación para las empresas. Entonces ahí hay una pregunta, y es ¿cuáles son los retos más grandes ahora para las empresas a la hora de afrontar esos procesos de transformación y tener que reeducar reeducar cuando hablamos de reskilling o incluso pues desarrollar o mejorar esas actividades esas habilidades que ya existen con upskilling, pero a su vez también el reto desde la educación primaria para preparar este talento joven a que pueda responder a estos retos tan grandes que estamos abordando en nuestra sociedad? Sí, voy a citar 3 verbos. Súper. Que representan 3 acciones cuando de generar o de desarrollar conocimiento en un ser humano se trata. La primera forma es informar. Mire que el primer reto que yo veo que tenemos en los colegios, en las empresas, es tomar conciencia de que asistir a una conferencia, tomar un curso, hacer un programa con gurús que le hablan a uno, pues muy bonito, seguramente muy interesante. Ahí el único propósito que un ser humano logra es estar informado,
Por eso muchas veces yo lo viví en la empresa donde yo trabajé en mi última etapa, en esta organización bancaria, pues uno mandaba a sus colaboradores a programas de capacitación. Y cuando regresaba yo les preguntaba, ¿cómo les pareció? ¿Qué tal estuvo el curso? Me dijo, no, Arturo, buenísimo. Es que es más, incluso tengo que decirte que cuando yo estaba sentado allá, yo me imaginaba que qué bueno hubiera sido que tú estuvieras aquí conmigo sentado. O sea, ellos lo primero que hacían era retrotraerse, irse hacia su jefe, pensar que su jefe era el que debía tener esa información. Él de alguna manera la tomaba, pero cuando yo le preguntaba, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces él decía, no, ahora lo que sigue, Arturo, es que tengo que leer el libro que me recomendaron, tengo que estudiar, pero estar informado es yo diría que ahí hay un tema que hay que cambiar y modificar. Ese mismo reto lo tenemos en la educación de los niños, de las niñas y en la misma universidad. ¿Por qué? Porque la gente se sienta en un salón de clase y el informador, seguramente que estoy exagerando porque no puedo decir que todos los docentes son iguales, pero usualmente la práctica, yo también he sido maestro, yo también hice lo mismo, preparaba mi clase, es decir, me aprendía un montón de cosas que luego yo iba y recitaba a un grupo, el grupo que yo tenía tomaba nota y yo después en una prueba de recordación les hacía un examen y al que más recordaba y mejor recordaba, pues mi calificación era una calificación buena. Pero mira, Carlos, eso, en una época como la que estamos viviendo, nada que ver, eso hay que erradicarlo. Ahí estamos perdiendo plata, tiempo, recursos, porque hay demasiada información. Hay otra etapa que es formar. Esta es la 2. La 2. En la primera, informar, 2, formar. En la 2, el proceso de formación, pues es un proceso que reconoce que yo, como ser humano, necesito un acompañamiento. Yo necesito un coach, yo necesito un mentor, yo necesito unos maestros, yo necesité cuando era niño unos papás, un papá y una mamá que me estuvieran retroalimentando para tratar de que mi comportamiento y mi manera de relacionarme con el mundo fuera tomando una determinada forma. Eso es importante, eso está muy ligado al origen mismo de la educación desde que estamos en la casa, algo se hace en el colegio, pero de ahí en adelante nadie se ocupa de formar a nadie. Es muy escaso, por ejemplo, en nuestras empresas, que los directores, que el dueño de la empresa, que el técnico coja a uno de sus subalternos y se ocupe, literal, se ocupe de coger a esa persona y formarlo para que se desempeñe muy bien en su relación con un cliente, por ejemplo. Eso casi no se hace, se da por descontado que yo lo tengo que saber. Eso es formar. Pero yo creo que el estadio más importante y en donde definitivamente se volcó el tema del desarrollo del talento humano y el comportamiento es en la transformación. Porque el transformarse me incorpora a mí, me incluye a mí. Y dejamos de seguir escuchando esa disculpa de que muchos, inclusive yo la pude haber utilizado muchas veces cuando me preguntan, Arturo, ¿y usted por qué no hace eso? ¿Usted por qué hizo tal cosa? ¿O usted por qué tiene ese comportamiento? Entonces uno usualmente tiene la tendencia a decir, porque mi papá me hizo esto, porque yo no tuve mamá, porque cómo le parece que en el colegio me rayaron de esta manera, y todo está por fuera de mí. Todo es responsabilidad de alguien más. Es de alguien más. En la transformación, la conciencia más importante es que yo me doy cuenta de que el que se transforma soy yo, de que el que tiene la capacidad para la acción
de modificar mi comportamiento o de ser un ser humano diferente, que es una cosa, a mi modo de ver, maravillosa, y más en esta época actual. Atrevernos a ser diferentes. Atrevernos a ser diferentes. Es cierto. O pudiéramos decirlo de otra manera, Carlos. Hombre, qué bueno que nos atreviéramos a ser el yo que realmente somos. Sí. A ser auténticos. A ser auténticos, porque es que usted no se imagina cuántas máscaras me tuve que poner yo para que me pudieran aceptar y para poder jugar los roles que jugué. Yo me tenía que poner unas máscaras. Sin esas máscaras no me hubieran aceptado, no me hubieran admitido en determinadas organizaciones. Y no es porque estuviera tratando de engañar a alguien. No, era que el contexto, el entorno exigía las máscaras. Terminé por creer que para poder habitar este mundo necesitaba tener un maletín lleno de máscaras que me ponía. ¿Sabe qué me pasa hoy, Carlos? Que ya consciente de que eso yo lo vine haciendo, en esta época me puse en la tarea quitarme máscaras y máscaras y máscaras hasta que quede mi alma totalmente desnuda y pueda ser yo, es que ese yo no cuesta trabajo que aparezca, ¿sí? Si lo logramos, si yo lo logro, voy a tener paz como ser humano, y desde la paz yo puedo hacer muchas cosas. Súper potente eso, y creo que sí, es incluso parte de lo que empecé a trabajar yo en mi terapia. Y cierto, es el tema de aliviar el equipaje, pero obviamente para relacionarme con otras personas también lo puedo hacer desde la autenticidad. Total. Sí, y creo que es lo que decís, el miedo también se presenta siempre como una oportunidad de crecimiento. A veces nos paraliza y entonces nunca nos damos la oportunidad de descubrir qué tiene para enseñarnos. Pero es que ¿cómo me voy a quitar yo esta máscara que me exigen en este lugar, en esta empresa, en este territorio? ¿Cómo me la quito? Si yo me quito esa máscara y soy auténtico, me echan, me excluyen. Entonces el miedo a ser excluido se convierte en un factor condicionante que limita el ser que soy yo. Y limita en materia grave, porque después me dicen, Arturo, ¿qué pues? Hay que ser creativo, hay que ser innovador. A ver, ¿usted qué ideas se les ocurre? Mire cómo está de complejo el mundo. ¿Qué iniciativas, proyectos o estrategias tienen para enfrentar esta realidad? Y seguramente por dentro muchos preguntándonos, no, a mí sí se me ocurren muchas ideas y tengo muchas cosas muy interesantes. Yo no me atrevo. Yo con este señor que tengo aquí de jefe, no, sigamos como estamos. Hay que luchar contra eso, Carlos. Ese es parte del reto que tú me preguntabas que tenemos hoy en las empresas, en las organizaciones. Crear las condiciones para cambiar ese comportamiento y que permita que las personas en las organizaciones sean auténticos. Súper. Y que es de esa autenticidad que aporta diversidad, encontremos complementariedad y fortaleza. Es correcto, así es. La verdad, la riqueza de las empresas, no cabe ninguna duda, eso no lo estamos descubriendo hoy, está en el talento humano. Pero si tú uniformas el talento humano, matas la riqueza de la diversidad que hay en él y te pierdes de la posibilidad de saber quién es Carlos, quién es Arturo. Qué rico poder conversar con él, pero desde una óptica de poder como navegar en ese mundo que es él. Ahí hay un reto. Muy potente. Antes de llegar a que hablemos un poco de experience, pero enlazando con todos estos temas y que nos sirva de puente, hablemos un poco entonces de la gestión del conocimiento y por qué la gestión del conocimiento se vuelve una práctica súper necesaria para que las empresas puedan afrontar, por ejemplo, este tipo de riesgos. Y en tu experiencia, ¿cuáles son esas buenas prácticas que recomendás para que una empresa pueda empezar a hacer gestión del conocimiento? Esta tarea de la gestión del conocimiento es una tarea que en el campo de la gerencia tiene una historia.
en sus orígenes la gestión del conocimiento estuvo muy enfocada en la recopilación de datos, de testimonios, de registros, de archivos. Y administrar el conocimiento se llegó a entender como gestionar esos recursos o esas fuentes donde había información que yo pudiera tomar para poder aprender, digámoslo así. Uh-huh. Así recuerdo yo cuando me tocó en las primeras experiencias de gestión del conocimiento hacer ese trabajo. Pero Carlos, yo en la medida en que he ido avanzando, yo he sido una persona que realmente yo tengo que agradecer mucho porque las personas que me educaron sembraron en mí la necesidad de saber. Sembraron eso. Así como ahora, antes de empezar esta conversación, tuviste la oportunidad de conocer a mi nieta. Y mi nieta, desesperada por contarte y por contarme lo que estaba descubriendo en un tomo así de una de las sagas de Harry Potter. Pero es que ella, en esos añitos, sus 8 añitos que ella tiene, ya tiene sembrada esa hambre del conocimiento. Uno con seres humanos así, Carlos, puedes hacer toda la gestión del conocimiento que quieras. Entonces, ¿qué pasó en las empresas? Que se instauró, plataformas, recursos. Hoy hay incluso muchos más recursos. Hoy la inteligencia artificial, usted pregunte por lo que no vea y rápidamente te entrega lo que tú quieras. Pero es que eso no es conocimiento. Eso es información. El conocimiento es transformacional. Por eso hoy la gestión del conocimiento se hace vía experiencias de aprendizaje. Y en el mundo de las experiencias de aprendizaje, el campo, yo diría que es infinito. Porque hay muchas maneras de exponer un ser humano o de que yo como persona me exponga para descubrir en una experiencia la riqueza de contenido que puede haber ahí. Y cada vez que yo vivo una experiencia me transformo. Por ejemplo, a mí me gusta viajar, Carlos. Parte de mi estilo de vida es viajar, conocer, interactuar con personas de otros lugares, etc. Pero yo voy a declarar algo. Cada vez que yo hago un viaje, salgo de mi ciudad y regreso, yo soy consciente, Carlos, que yo ya no soy el mismo. Que yo soy otro. Y usted me dice, ¿cómo así, Arturo? Sí, cada experiencia que yo viva a profundidad me transforma. Ahí está el conocimiento. Porque en la transformación es donde está realmente el verdadero reto que tenemos hoy en día, precisamente para enfrentar realidades, retos complejos y difíciles. Incluso soluciones a problemas que todavía no sabemos cómo se van a resolver. Transformarse por la vía de las experiencias hace que yo, cuando llevo eso al campo de mi conciencia y más allá de mi conciencia expandida, cuando yo logro eso, yo ya no soy el mismo, yo soy otro. Y lo mejor, Carlos, yo me doy cuenta. Y eso me hace sentir muy bien, porque me doy cuenta de que soy capaz de transformar. Genial. Y creo que ahí es el puente perfecto para empezar a hablar de experience. Entonces, muy diciente también eso. Para todos los que nos están escuchando, no se olviden de suscribirse, de seguirnos, para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Y lo que tocabas es precisamente eso, muy curioso pero muy bacano. Después de una carrera exitosa, ¿cierto? En puestos directivos, llevando equipos a que sean de alto rendimiento, dando tus granos de arena también en la educación, en la formación de ese talento, te dedicas a emprender para potenciar todavía más eso, desde las experiencias de aprendizaje con Experience STEAM. Entonces, ¿qué exactamente hace Experience STEAM y por qué los juegos se vuelven tan importantes? Pues primero, Experience STEAM nace como una respuesta a una necesidad de un propósito de vida
que yo todavía tengo. Y es Carlos. Yo vivo muy agradecido con todas las personas, mis padres, mis educadores, todos los que me han acompañado a lo largo de mi vida, porque yo llegué y pude lograr y pude hacer y pude llegar a ser todo lo que he logrado ser gracias a esas personas. Entonces, como para mí eso es tan claro, hay un primer sentimiento que surge en mí cuando termino mi etapa laboral formal, esa que hablan de la jubilación. Cuando la termino, yo sentí la necesidad de que yo no podía terminar mi vida laboral si yo no devolvía a los demás eso que para mí otros me dieron en su momento. Entonces yo me puse en la tarea de crear una organización que se dedicara a estos temas de experiencias de aprendizaje, que no es cursos, que no es capacitación, no, nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje. Eso empezó hace 9 años, Carlos, y cuando empezamos con los niños. Y empezamos con los niños porque en ese momento todavía existe, un modelo pedagógico que se llama STEAM. Ajá. Sin la A como le agregaste. Se le agregaron STEM. Ajá. Que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Cuando yo encontré esa forma de hacer pedagogía, o sea, de enseñarle a un niño, y empecé a experimentar todas las prácticas que me encontré con eso, yo dije, aprender tiene que ver con experimentar, porque eso es lo que se vive en STEAM o en STEM. Uh-huh. Entonces empezamos a diseñar experiencias, pero hay una en particular que quiero participarle, que fue el origen de Experience, sí. STEAM. Pensando en cómo llevar eso a los niños, identificamos un videojuego. Ese videojuego, que es muy conocido, se llama Minecraft. Y nosotros nos encargamos con un equipo de jóvenes que tenemos en Experience de coger Minecraft y diseñar ambientes de aprendizaje, voy a llamarlo de otra manera, universos, donde los niños pudieran tener su propio avatar. Es decir, voy a decir en un lenguaje más coloquial, como yo entiendo un avatar, es mi muñequito, ese que me representa a mí, que es el que va haciendo el recorrido por ese universo que está diseñado para él. Pues nosotros nos pusimos a diseñar experiencias de aprendizaje utilizando Minecraft, y lo que realmente hacíamos era universos, donde en esos universos pasaban cosas. Como por ejemplo, una misión que consistía en dotar a un territorio de energía. Entonces los niños empezaban a trabajar con Minecraft y con los motores de Minecraft, porque es muy potente ese videojuego, para iluminar una aldea. Otros para gestionar agua, otros para viajar a un planeta por allá lejano, porque había que ir a conquistar el planeta. Y habían unas condiciones. Pero la más importante en este diseño que hicimos era que el grupo de niños, que usualmente eran 10 los que recibíamos por cohorte, tenían que ir siempre juntos. Es decir, que si nos íbamos a salvar o que si íbamos a ganar, llegábamos todos a la meta juntos. Carlos, eso desataba en los niños una emocionalidad, voy a decirlo, una gritería, una cosa que cuando los papás llegaban y oían eso, decían, ¿y esa es la clase de Minecraft? Porque ellos lo que estaban esperando era un lugar de silencio, donde todo el mundo estuviera atento al informador. Atento y clavado en la pantalla. No, aquí era pura tensión, gritería, ayuda, colaboración. Cuando viví eso, en mis primeros años de Experience, yo dije, no, vamos a seguir diseñando experiencias de aprendizaje.
Y basado en ese germen del cual yo bebía ahí, empezamos a diseñar experiencias para las empresas. Y empezamos a incorporar en el diseño de experiencias videojuegos. ¿Para las empresas, Arturo? Sí, para las empresas. Y entonces nosotros lo que hacemos hoy en día es hacer curaduría de videojuegos. Entonces vemos mucho videojuego, tengo gente que me acompaña en eso, seleccionamos los videojuegos, por ejemplo, que en nuestro criterio sirven para desarrollar liderazgo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar liderazgo? ¿O cómo hacemos para desarrollar el tema de trabajo en equipo? Entonces hay un videojuego que se llama Overcooked, que es muy conocido. No, eso es una nota, porque usted ver a la gente en una empresa jugando a Overcooked, entendiendo en el juego que para poder obtener ese resultado que se espera, tenemos que coordinar acciones, usted y yo y los que están metidos en el juego. Y que si no coordinamos las acciones, de nada sirve que yo haga las hamburguesas mejores si no hay quien lleve esa hamburguesa al cliente, que es lo que se ejemplifica ahí. Carlos, cuando vimos eso, yo dije, no, esto es una panacea. Y de ahí en adelante no te imaginas la cantidad de experiencias de aprendizaje que tenemos diseñadas con videojuegos. Tenemos una que es un top. Para nosotros fue un top, porque de una compañía que exporta textiles, que exporta prendas de vestir, nos pidieron una experiencia para la junta directiva. ¿Cómo te parece, Carlos? Para la junta, para los dueños de la empresa. Y la experiencia tenía un propósito. El reto era cómo lograr interesar a los miembros de junta en todo lo que hay en esa empresa para protegerla del lavado de dinero. Porque es una norma que la empresa debe cumplir y la junta debe estar involucrada en eso. Pues diseñamos una experiencia para la junta con un videojuego y los pusimos a jugar, y todos asumieron el reto de coger el control, de darse la oportunidad de ver cómo caían los bloques y cómo los podía apilar. Pero hay una nota final que es muy importante reseñar. En el aprendizaje con el juego, yo estoy hablando aquí de videojuegos, pero también tenemos juegos que no son virtuales o no son, sino juegos. Sí, juegos de mesa. Todo eso lo utilizamos. El videojuego sirve para una cosa muy importante en la formación, en la transformación de un ser humano. El primer paso en la transformación es producir emociones. Por eso un discurso, una conferencia, es poco probable que produzca emoción. Puede que terminemos admirando pues al conferencista, pero emoción no es tan fácil. Tiene que ser allá todo un actor. Exactamente, un performance. Si no tiene esa condición, es una persona que está informando. Puede que hable muy chévere. Pues los videojuegos o los juegos o los serious game, como también se les conoce, que también tenemos serious game muy interesantes, por ejemplo, utilizamos el arquetipo del camino del héroe. Uh-huh. Es ese arquetipo, pero lo tenemos con tarjetas. Hay otro que es un serious game elaborado en España, en Barcelona, que se llama Binnacle. En fin, el videojuego produce la emoción, genera la emoción, nosotros creamos el contexto, ponemos a que la gente juegue, uh-huh. Pero aquí viene el pero. Pero si generamos la emoción sin la reflexión en la acción, no se produce la magia de la transformación. Se vuelve todo simplemente gaseoso. Claro. Se esfuma. Como cuando vamos al concierto de Shakira o al de Karol G. Pues eso es una mano de emociones pues que van al paroxismo, ¿cierto? Y
Y uno le pregunta, ¿y cómo estuvo el concierto? No, qué experiencia, Arturo. No, brutal, brutal. Pero si esa experiencia no la llevas al campo de tu conciencia, a través de una metodología muy simple, pero que hay que hacer siempre, que se llama reflexión en la acción. Si no haces reflexión en la acción, no logras pasar por el campo de tu conciencia eso que significó para ti la emoción que estás experimentando, por ejemplo, con ese videojuego. Porque entonces, claro, yo jugando Overcooked y emocionado o aburrido porque me ganaron. Pero entonces viene luego la pregunta. O frustrado. O frustrado. Si volvieras a jugar Overcooked, ¿qué harías diferente? Ahí está. Si volvieras a jugar Overcooked, esto que acaba de pasar, ¿qué definitivamente no harías? Si volvieras a jugar Overcooked, ¿qué harías? Así el mundo se cayera. Y cuando uno responde esas preguntas, yo digo que los seres humanos caemos en la nota. ¡Tin! Y es cuando la gente dice, uy, Arturo, ya sé qué es lo que me falta a mí para trabajar en equipo, ya sé, ya entendí, ya. Ahí, en ese momento, ese insight, vale oro. Cuando nosotros con las experiencias de aprendizaje logramos llevar las personas a ese punto. ¡Gol! Lo logramos. Lo lograron las personas que nos acompañaban. Ahí sentimos, yo por lo menos, una profunda satisfacción. Muy bueno. Te agradezco mucho por compartirnos esa experiencia y yo creo que ilustra muy bien lo que hace Experience. Sí. Cómo la gestión del conocimiento se puede hacer desde el juego, involucrando creatividad, involucrando innovación y llevando a reflexiones profundas que detonen ese desarrollo de hábitos y ese accionar, para que simplemente la inspiración o el conocimiento, o más bien la información, no conocimiento, no se quede, no se evaporen por ahí. No se evapore y se convierta en que me transformé. Así es. Uy, me sirvió. Uy, yo no había visto eso. O sea, realmente ahí sí se capitaliza el conocimiento. Ahí sí se capitaliza, exactamente. Entremos entonces en la recta final de esta conversación. De nuevo, muchas gracias, Arturo. Ya saben, los que nos están viendo, no olviden suscribirse, no olviden dejarnos sus comentarios. Más adelante también les vamos a contar dónde pueden enterarse de todo lo que está haciendo Experience y Arturo en su rol de Chief Learning Officer. Entramos a dos preguntas que siempre son fijas dentro de la conversación. La primera es, ¿qué contenido has consumido, libros que has leído, herramientas que estás utilizando y que actualmente te están haciendo la vida fácil o que han alimentado esa sed de aprendizaje y de curiosidad? Yo estoy en este momento sumergido en dos categorías, voy a llamarlas así, de fuentes de conocimiento, sí, que tomo de otros autores, porque leer y estudiar sigue siendo parte fundamental en esto. Entonces, esas dos categorías tienen que ver, una con la neurobiología, y ya te podrás dar cuenta, Carlos, ¿por qué? Porque si uno quiere diseñar experiencias de aprendizaje, nosotros tenemos que tener muy claro qué pasa con el cerebro de los seres humanos cuando se exponen a determinado tipo de influencias o de experiencias. Entonces, un campo donde me muevo y leo y converso y asisto a reuniones o escucho podcasts tiene que ver con el tema de la neurobiología. Y el otro campo, que también es muy rico, muy potente, es el tema de la gestión del comportamiento. Esos dos, traducidos a este aprendiz, porque yo me declaro pues una persona en aprendizaje permanente y gracias a Dios lo hago así, porque así aprendo más, me ha llevado a mí que cualquier cosa que yo quiera proponer tiene que empezar por mí, porque yo tal vez no te había contado, Carlos, pero yo tengo una formación como coach ontológico. Sí, señor. Y ¿cierto? Qué bueno que lo trajiste a colación porque se me pasó mencionarlo en la introducción. Pero no importa, pero yo lo traigo a colación porque si me preguntaras, Arturo, algo que te haya transformado en tu vida,
de todos los años que ya llevo de vida y que haya sido significativo para mí, haber tenido la oportunidad de formarme, de transformarme como coach ontológico. Así es. Para que me pudieran certificar a mí como tal. El aprendizaje de todo lo que vivimos en esos, duró como 2 años ese programa. El que primero se tenía que transformar era yo. Y las personas que me acompañaban, que eran mis mentores, si ellos no veían, no constataban que yo efectivamente cambié, no me podían decir que yo podía certificarme como coach ontológico. Imagínate. ¿Qué aprendí? Que uno no puede ayudar a los demás si yo mismo no he podido con la propia vida mía. Así es. Si yo no he sido capaz de gestionarla, aún en medio de las imperfecciones que tengo. Pero soy consciente, y en otra oportunidad te pudiera compartir los miedos que he logrado gestionar en mí, los míos. Las transformaciones en mis comportamientos para poder escuchar al otro, con escucha empática. Pero solo cuando yo lo capté acá, pude llevárselo a otros. Entonces, esto para decirte que en las experiencias de aprendizaje, una condición muy importante es que el que se sumerge en la experiencia tiene que estar abierto de que la transformación le pertenece a él, no a la empresa, no al jefe, ¿cierto? No, le pertenece. Entonces, cuando yo voy a un programa de estos, pues tengo que estar abierto al aprendizaje, consciente de que lo que yo voy a aprender allí me pertenece a mí y el responsable soy yo. Y el que va a disfrutar eso tiene un trasunto que claro, que duele. Porque transformarse, Carlos, duele. Crecer duele. Duele. Yo diría que es como una condición para que la transformación se dé. Pero el que no quiere que le duela, mínimamente te tiene que incomodar. Le tiene que incomodar, sí, sentirse incómodo con eso. Por eso nosotros utilizamos en Experience el storytelling como algo que siempre va inmerso en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Y hay un storytelling clásico, es un clásico, que es el camino del héroe. En general, en nuestros diseños de experiencias de aprendizaje, por ejemplo, de formación de líderes, utilizamos el arquetipo del camino del héroe y lo materializamos en experiencias concretas para cada etapa del camino del héroe, para acompañar a ese ser humano que quiere desarrollar su liderazgo. Entonces, esos son ingredientes que tiene nuestro diseño experiencial de lo que hacemos en Experience. ¿Quieres mostrar los libros o pasamos ya entonces a la última pregunta? Por ejemplo, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? John Barr. Es respondiéndome la pregunta que tiene que ver con temas de la intuición, que tiene que ver con temas de mi historia, que tiene que ver con temas relacionados con la parte de la conciencia oculta que no se revela en mi manera natural de proceder y que muchas veces ni siquiera la ha descubierto Carlos. Entonces, este es uno de los varios que he leído. Este se llama Ser Humano. Ser Humano. Es como... Lewis Dartnell. Yes. Como nuestra biología, acuérdate que me encanta ahora explorar y mucho el tema de mi biología, qué me pasa a mí, qué le pasa a mi cerebro, qué le pasa a mis neuronas si yo las expongo a este tipo de experiencias. ¿Qué les pasa? Por ejemplo, es un registro de cómo la historia universal ha moldeado el ser humano. Entonces, explicaciones
pues que yo no tenía, pero importantísimo, Arturo, conocer el comportamiento de las personas que habitaron antes que nosotros, los primitivos. Sí, mucho, porque los genes que tenemos, los que yo tengo, no nacieron ayer. Pues los míos quizás sí, pero eso más que nacer es... Tenemos un código ahí hace rato. Un código ahí que se viene, sí, y que viene desde el origen por allá. Entonces aquí también hay otra... Una joyita. Y este que es muy conocido, este lo convertí ya en un trabajo personal. Joe Dispenza. Joe Dispenza, Deja de ser tú. Este también habla de transformación. Me puse en la tarea de transformarme y hoy puedo declarar que estoy en el proceso, pero no he terminado. Es exacto, no hay un punto de llegada. No hay un punto de llegada. Así es. Como esos libros, así como estos, es lo que en este momento ocupa el interés que tengo y la intención que me mueve todo alrededor de la neurobiología y de la gestión del comportamiento, porque los seres humanos actuamos como actuamos. Ahí estoy. Muchas gracias, Arturo, por compartirnos ese conocimiento tan valioso también y esas fuentes de nuevo aprendizaje también para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Muy bien, vamos a cerrar entonces la conversación. Tenemos esta cámara y esta cámara para vos, para que le cuentes a nuestra audiencia, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, dónde pueden entrar en contacto con vos, dónde pueden aprender más de lo que está haciendo Experience, y si están o quieren hacer algo con Arturo, pues ¿dónde lo pueden encontrar? Fundamentalmente estamos con presencia en las redes sociales y el nombre de nuestra organización es Experience STEAM, Experience tal cual, en inglés la palabra, STEAM, le agregamos la A al STEAM.com. Y en Instagram nos pueden encontrar, hay referencias, también en LinkedIn, también hay una página que yo sé que todavía le falta a esa página y vamos a empezar a producir contenido. Si quisieran de alguna manera conversar conmigo, pedir alguna ayuda o alguna referencia en experiencias de aprendizaje para sus organizaciones, yo tengo un correo personal que se los puedo compartir, que es L de Luis, lpenagos29 @hotmail.com. También lo vamos a poner acá en la descripción del capítulo y dentro del video para que ustedes puedan acceder a Arturo fácilmente. Muy bien, pues muy agradecido por la invitación, Carlos. Muchas gracias. A ustedes que pues van a tener como la paciencia, digo yo, o el interés, ojalá sea así, de escuchar esta conversación. Mi propósito fundamental hoy fue tratar de devolverles lo que a mí y lo que yo he recibido de otras personas que se han ocupado de mí, a quienes siempre llevo en mi corazón agradecido porque tuve seres humanos y todavía los sigo teniendo maravillosos. Gracias a ellos puedo de alguna manera disfrutar este momento de mi vida de plenitud, de goce, de felicidad. Muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Arturo, por esa inspiración muy grande, que sé que por lo menos en mi caso no se ha quedado sencillamente en escucharte, sino que en la aplicación, en seguir cultivando esta relación también. Para mí es, como hablábamos, es un privilegio poder escucharte, es un privilegio aún más grande que esto no se quede para nosotros, sino que lo podamos sacar al mundo. A ustedes muchas gracias por estar pendientes ahí, ya saben, Arturo Penagos, Backlog, conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.